Muy buenos días a todos. Muy buenos días, chicos. Enciendan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Voy a dar inicio a la oración y luego tomo asistencia. Bueno, damos inicio a nuestra oración, iniciando este día lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciando pues un día maravilloso para cada uno de ustedes. Y bueno, sabemos que es el último día de la semana, ¿no? Las intenciones de nuestra oración por los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres, no asisten a la escuela y no tienen un hogar donde vivir, para que en esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de la enfermedad de COVID-19. Hoy hablaremos un tema muy especial que es acerca de el fin de los tiempos y apariciones marianas, signos precursores del fin del mundo. Un tema muy importante que abarca mucho contenido, pero yo para aquello les he traído un pequeño resumen del tema. Para hablar sobre el fin de los tiempos, tomamos aquí un fragmento completo del teólogo Antonio Rollo Marín. En la Sagrada Escritura se nos dice que nadie absolutamente sabe cuándo sobrevendrá el fin del mundo. Solo lo sabe Dios, ni el Hijo que está sentado a la mano derecha de Dios lo sabe. Solo el único que sabe cuándo vendrá el fin del mundo es Dios. Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. Y en el Evangelio les había ya dicho que de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, ya que comprende que el Hijo no solo sabía cómo formando parte de su mensaje mesiánico, que había de comunicar a los hombres, aunque sí como verbo eterno de Dios. Sin embargo, las mismas Sagradas Escrituras nos proporcionan ciertos signos y señales por donde puede conjeturarse de algún modo la mayor o menor proximidad del desenlace final. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Santa Biblia, nos indica señales antes del fin. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Ya nosotros siendo conocedores de estas señales antes del fin, debemos de qué? De prepararnos, ¿verdad? Porque si viene este acontecimiento del fin del mundo, es algo catastrófico. En la Biblia lo describe. Si ustedes pueden leer el Apocalipsis y pídanle antes de ustedes empezar a leer la palabra de Dios, pídanle a Dios mucho entendimiento, porque hay cosas que Dios las ha colocado como en clave, entonces no la podemos entender muy bien. Pero si ustedes les piden entendimiento, piden una oración antes de iniciar a leer esto, segurísimo ustedes van a entender los signos y señales en donde podremos ver antes de la proximidad del desenlace final. La predicción del Evangelio en todo el mundo dice que Dios vendrá aquí antes, o sea, Dios vendrá
o será el fin del mundo sin que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, es decir, hasta los pueblos más remotos. Entonces, cuando el Evangelio sea predicado, ¿por qué Dios nos dice cuando el Evangelio sea predicado por todo el mundo? Nos quiere decir que no habrá ninguna excusa, ¿verdad? Porque si Dios viene y dice, pero bueno, yo nunca supe la palabra de Dios, a mí nadie nunca me habló de nada. Entonces, para que no exista este tipo de excusa, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Lo anunció el mismo Cristo al decir a sus apóstoles, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin, lo cual no hay que entenderlo en el sentido de que toda la gente se convirtieran de hecho al cristianismo, sino únicamente que el Evangelio se propagara suficientemente por todas las religiones del mundo, de manera que todos los hombres que quieran pueden convertirse a él. Ni se puede decir tampoco que el fin del mundo vendrá inmediatamente después que el Evangelio llegue a los confines de la tierra, sino únicamente que no sobrevendrá antes. O sea, no tendremos excusas de decir, bueno, Dios, yo nunca supe de tu palabra, ni nunca me hablaron del Evangelio. ¿Por qué nos dice que el Evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo? Porque es la única, por decirlo así, palabra verdadera que Dios nos dejó en la tierra, ¿ya? Entonces, una vez nosotros hablamos acerca de, eh, como quien dice, de otras sectas, que a veces hay personas que se dedican, por ejemplo, a la meditación. Esas son cosas del mundo, cosas que Dios no nos ha dejado a nosotros. Solo el Evangelio. Ustedes tienen que estar preparados y enfocados porque ya ustedes son grandes, ya son jóvenes y ya tienen el entendimiento suficiente para poder entender las cosas buenas y malas. Entonces, chicos, a tratar de enfocarse un poquito porque, como nos dice la palabra, las señales y los signos del final, del fin, se están cumpliendo. Entonces, si se están cumpliendo, quiere decir que la venida de Cristo está pronto. No lo sabemos cuánto, ni el Hijo, ni los ángeles que están en el cielo, nadie lo sabe. Lo único que lo sabe es Dios. Entonces, chicos, es un tema que yo quisiera hablar mucho, porque hay muchas dudas, muchas inquietudes, y yo de lo poco que sé es lo poco que le puedo compartir a cada uno de ustedes. Quizás un niño de 6, de 4 años, de 3 años, de un niño de 6 años en adelante ya tiene ese entendimiento, ya tiene ese niño, como quien dice, su puesto ganado en el cielo, porque él a partir de los 6 años, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ya desde allí ya puede un niño tener entendimiento. Entonces, si ustedes tienen hermanitos, de pronto también incúlquenlo en esta palabra de Dios, que es maravilloso estar en los caminos del Señor. Ahora despedimos nuestra oración diciendo todos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy, no permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción que caí en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguido nuestra oración, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Seguido nuestra oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, queridos estudiantes, doy por finalizada nuestra oración del día de hoy y ahora sí voy a tomar asistencia.
Augusto, la estudiante Augusto. Presente. Ya, si tiene cámara encendida. Alvarado, Presente. Anastasio, Presente. Becerra, Presente. Beltrán, Presente. Bulgarín, Cabrera, Presente. Carrera, Presente. Castillo, Presente. Castro, Cedeño, Córdoba, Domínguez, Farías, Presente. Figueroa, Presente. Gómez, Presente. Guzmán, Presente. Lindao, Presente. Lino, Loaiza, Lojano, Presente. Loyola, Presente. Lucero, Lucero me dejó por el chat, su asistencia, Mite, Presente. Molina, Mendoza, Moncada, Mosquera, Presente. Orellana, Naula, Ortiz, Presente. Pérez, Presente. Pinta, Presente. Circo, Quimí, Sesme, Presente. Suárez, Presente. Juárez. Vera, Presente. Villamar, Zambrano, Presente. Sea. Señorita Loaiza. A ver, Loaiza. Mis Castro me llega atrasado. Ya listo, ya le coloqué atraso.
Bueno, ahora sí. Ya les he tomado asistencia a todos. Bueno, ahora sí, chicos, les voy a compartir pantalla de la clase que estamos analizando en esta semana. Igual nos queda la actividad por hacer que tenemos que realizar en esta semana, en la cual yo les dejaré una asignación para que ustedes suban allí su actividad. Entonces voy a explicarles un poco más de la clase que hemos visto en esta semana acerca del cómic y luego vamos a hacer la actividad. Bueno, como ustedes saben, esta semana estamos analizando el cómic. Ustedes vieron el concepto de que era el cómic. Incluso realizamos una actividad en la cual ustedes colocaron un cómic, señalaron sus elementos necesarios. ¿Cuáles eran los elementos necesarios en el cómic? Los elementos, el relato que se encuentra en el cómic se organiza y se desarrolla a partir de los siguientes elementos, como ustedes saben, viñetas, globos o bocadillos. En lo que eran viñetas, eran recuadros que representan un momento de la historia narrada. Puede tener distintos tamaños y formas, siempre en función de las necesidades de la historia que se está contando. En este caso, una de las viñetas ocupa el triple que las otras. Globos o bocadillos. Espacio reservado para el texto, el diálogo, el pensamiento de los personajes. El narrador varía su forma según el tipo de intervención. Bueno, aquí nosotros podemos observar un tipo de globos que ustedes pueden aplicar dentro del contexto que los personajes de un cómic pueden decir, ¿verdad? Aquí podemos ver los recursos tipográficos, figuras cinéticas. En los recursos tipográficos, la mayúscula, las negritas y el tamaño del texto son recursos tipográficos que sirven para dar expresividad al texto. En las figuras cinéticas, líneas que indican el movimiento de los personajes a la trayectoria de los objetos. En el recurso tipográfico, nosotros si hemos visto en un cómic, a veces existe esa mayúscula como que da esa expresividad, por ejemplo, pum, ups, son expresiones que supuestamente relatan los personajes que están dentro del cómic, ¿verdad? En los símbolos y las onomatopeyas. En los símbolos, las imágenes que sirven para presentar el estado de ánimo o algunas ideas de los personajes, ver las estrellas, dormir como un tronco, etc. En las onomatopeyas, palabras que imitan sonido de la realidad, move, ya, au, au. Estos son algunos de los símbolos utilizados en los cómics para expresar estados como tener una idea, estar mareado o enamorado. Vamos a leer un poquito acerca del recuadro que nos indica aquí y nos dice que Maéblus, de origen francés, fue uno de los artistas más conocidos por ser uno de los autores y de cómic más transgenerosos. Y políticos mundialmente hablando, fue un ilustrador como gran capacidad para el dibujo y con un amplio abanico de estilos que era capaz de combinar de forma coherente. Entonces él fue, como quien dice, un dibujante de cómic más reconocido, ya que el estilo que él abarcaba era tratar de combinar y de formar y era coherente en los cómics que él realizaba. Los cómics más
por decirlo así, más reconocidos que existen son Mafalda, Condorito. De pronto hay cómics que ustedes encuentran dentro de periódicos escritos. También allí hay cómics que de pronto ustedes, esa es como una parte que viene como para los jóvenes, entretenimiento dentro de un periódico escrito. En un periódico digital también lo pueden encontrar, pero ya es como quien dice, si usted elige buscar eso. En cambio, en el periódico escrito vienen este tipo de cómics y usted por lo general se basa en el contenido, ¿no? Ahora sí vamos a realizar la actividad y es donde ustedes van a crear su propio cómic. Van a elegir las pautas. Van a elegir la historia, van a buscar un texto narrativo no muy extenso, no muy grande, que pueda ser transformado en un cómic. Pueden utilizar algunas lecturas de libro u otros relatos que ustedes conozcan. Van a confeccionar un guión, es decir, el diálogo que van a decir estos personajes dentro de ese cómic. Luego van a confeccionar el diálogo, como ya les había dicho. Van a concretar la historia que ustedes quieren contar y van a estructurarla en introducción, nudo y desenlace. Es decir, esa historia del cómic tiene que tener la estructura, tiene que tener la introducción, el nudo, el desenlace. En la secuencia de la historia, en viñetas, debes pensar el número aproximadamente de viñetas que tendrá la historieta y el contenido aproximadamente de cada una de ellas. Van a dibujar el cómic, marca en una hoja el espacio en el que se reservará cada viñeta, después dibuja en lápiz el contenido previsto para cada una. Ten en cuenta todos los elementos que se ha estudiado, o sea que hemos visto en la clase, como es bocadillos, figuras, cinéticas y símbolos. Van a escribir el texto, van a completar los bocadillos con los diálogos y los pensamientos del personaje, que es un cómic creado, es un cómic que usted lo va a crear con su propio personaje, etc. Así como son las explicaciones del narrador. Y luego van a colorear el cómic, pero ustedes me van a decir, pero Miss, ¿cómo lo vamos a hacer digital? Vamos a hacer esto, lo siguiente. Usted va a coger una hoja en su casa, va a enfocarse a hacer su cómic, va a tomarle una foto, esa foto la copia y la pega en un documento en Word y ese documento lo suben a la asignación que les voy a dejar, ¿no? Entonces vamos a adelantar esa actividad, vamos a escoger la historia, vamos a buscar el texto narrativo que no sea tan extenso para transformar el cómic y luego van a utilizar una lectura de un libro de relato que ustedes conozcan. Entonces vamos a ir creando ese cómic. ¿Qué me dijo Anastasio? O sea, un texto narrativo no muy extenso, podría ser como de la mitología griega. Ese es muy extenso, es demasiado largo. Trata de escoger temas cortos que lo puedas transformar en un cómic. Ya, entonces vamos a escoger primero el tema, el texto que ustedes, y bueno, ya el de dibujar el cómic, de hacer los diálogos, las viñetas, etcétera, eso ya como que lo van haciendo poco a poco. Esta actividad yo se las voy a dejar hasta el día lunes. La asignación se las voy a dejar hasta el día lunes, ¿por qué? Porque es un poquito larga la actividad, ustedes tienen que dibujar, tienen que colorear y tiene que esto tener sentido. O sea, tiene que tener sentido lo que usted escribe dentro del cómic, lo que usted realiza dentro de esos diálogos del personaje, ¿ya? Entonces vamos a hacer la actividad, chicos. Igual estas diapositivas ya están en la cuenta de modo para que ustedes puedan ver la actividad y ir paso a paso lo que ustedes tienen que hacer. Miss, también debemos de escribir el texto del que vamos a hacer el cómic. Claro, deben de escribir como un guión, como ustedes van desarrollando ese diálogo. Tienen que ir haciendo como quien dice todas las partes, para que no les falte ni una. Tienen que ir leyendo paso a paso.
No, pero o sea, yo me refiero si primero escribimos todo el texto que vamos a realizar el cómic y ahí después el cómic o solamente se hace el cómic. No, pues tienes que narrar el texto primero. O sea, leer un texto narrativo. Luego de ese texto como que tú sacas lo más importante y lo vas transformando en un cómic, poco a poco. Luego haces como que un diálogo de los personajes, etcétera. Entonces, vamos a ir realizando poco a poco. Voy a irme a la cuenta de Edmodo para colocarles la asignación que ustedes tienen que dejar allí su trabajo. Miss, el cómic puede ser de una novela. Sí, también puede ser de una novela, no hay ningún problema. Bueno, chicos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿ya?